Hola mis queridos niños, aquí nos encontramos otra vez con nuestras clases, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con una nueva unidad, la unidad 2, que es de sexualidad y autocuidado. Aquí está su profesora de siempre, María Angélica, para que veamos de qué se trata esta nueva unidad y algunos temas que vamos a tratar. ¿Cuáles son esos temas? Vamos a ver lo que es sexualidad, los caracteres sexuales secundarios y vamos a hablar algo sobre gametos. Los objetivos de la clase es que ustedes puedan comprender el concepto general de sexualidad, todo lo que implica, todas sus dimensiones. También identificar los cambios físicos y psicológicos que se producen durante la pubertad y la adolescencia, que puedan diferenciar entre gameto femenino y gameto masculino. Bueno, vamos a comenzar entonces y antes de que empecemos con nuestra clase vamos a darles algunas preguntitas para que ustedes las piensen y las contesten en su mente. Primero, ¿han notado algún cambio últimamente? Piensen. En cambios pueden ser cambios psicológicos o cambios físicos. ¿Han variado tus gustos ahora? Lo que antes te gustaba el año pasado, en quinto, ¿ha cambiado con respecto a lo que te gusta ahora? ¿Tu aspecto físico es distinto al que tenías el año pasado? Piensa, ¿cómo eras el año pasado? ¿Algo físico ha cambiado en tu cuerpo? ¿Sabes qué es la pubertad y qué ocurre en ella? Yo creo que has escuchado hablar de la palabra pubertad, pero a lo mejor todavía no sabes lo que significa, qué pasa, todo lo que ocurre en lo que es la pubertad y la adolescencia. Bueno, vamos a comenzar entonces con este recorrido por lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo del organismo y ver, ¿no es cierto?, las características y los cambios que ocurren en cada uno. Bueno, este es como el desarrollo, un esquema de un desarrollo de la vida, podríamos decir, desde la gestación hasta la vejez. Entonces son todos los cambios por los cuales va pasando el ser humano, desde que está en el útero materno hasta, ¿no es cierto?, cuando está en la vejez, donde crecemos, ¿no es cierto?, aprendemos a hablar, cambia nuestro cuerpo, después adquirimos más responsabilidad en la madurez y en la vejez ya, ¿no es cierto?, empieza a deteriorarse algunos sistemas, algunos órganos, pero también, ¿no es cierto?, se jubila, se hacen otras actividades diferentes a las que se hacían cuando uno era más pequeño. Bueno, antes de seguir con lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo, vamos a diferenciar en dos tipos de caracteres. Los caracteres sexuales primarios, que son son los órganos sexuales con los cuales nosotros nacemos y que nos diferencian hombre de mujer, ¿ya? Niño, niña, ¿ya? Que es el sistema reproductor, los órganos reproductivos. Y los otros son los caracteres sexuales secundarios. Ahora, estos cambios, nosotros no nacemos, con estos caracteres nosotros no nacemos, sino que son cambios que se van a producir después en el tiempo, cuando entremos a la fase de la pubertad. ¿Ya? Son cambios físicos y también psicológicos que van a ocurrir y que nos van a diferenciar, ¿no es cierto?, como hombre y como mujer. Ahora, suceden cambios físicos, ¿ya? Yo le dije que también cambios psicológicos, pero vamos a abordar en este esquema los cambios físicos. Entonces, los caracteres sexuales, ¿no es cierto?, primarios, que vimos que tenía que ver con los órganos. Entonces, estas características primarias, ¿desde dónde están? Desde el nacimiento. Y eran los sistemas reproductores, ovario, testículo, donde los ovarios van a madurar, ¿no es cierto?, los ovocitos en la pubertad y en los testículos se van a empezar a producir espermatozoides. En la pubertad, eso quiere decir que antes de la pubertad no se producen espermatozoides, ¿ya? Sí, las damas tienen, ¿no es cierto?, ovocitos, porque los ovocitos se producen cuando
uno está en el útero materno. Ahí se producen los ovocitos. Por lo tanto, la pubertad lo que hacen es madurar. Y las características sexuales secundarias van a ser en la pubertad y van a ser estos cambios, ¿no es cierto?, físicos que nos van a distinguir. En las niñas, aproximadamente entre los 11 y 12 años, y en los varones entre los 13 y los 14 años aproximadamente. Esto puede variar dependiendo, ¿no es cierto?, de quizás el estado nutricional, de la genética. Hay muchos factores que pueden influir en que se adelante o se atrase estos cambios. Bueno, la primera etapa de la vida que habíamos visto en el diagrama anterior, como la línea de tiempo, es la niñez y abarca desde que nosotros nacemos hasta los 10 años aproximadamente. Acuérdense que en cuanto a tiempo, años, no todo es específico, puede ser más o menos. Y ¿no es cierto? Las características sexuales primarias, ya que son las que distinguen hombre y mujer, pero además en esta etapa pasan otras cosas. Por ejemplo, se empieza a formar la dentadura de leche cuando empiezan a salir los dientes en la niñez, ¿no es cierto? Y después cuando se empiezan a cambiar. También empieza a aumentar la estatura, aumenta la masa muscular, se empieza a desarrollar el lenguaje y se adquiere, ¿no es cierto?, una motricidad más fina. Entonces los niños empiezan a poder correr, saltar, ¿ya?, hacer diferentes tipos de ejercicios que cuando eran más pequeñitos no los podían hacer, sino que van aumentando la dificultad de cada uno de ellos. Eso ocurre en la etapa de la niñez. Después, en lo que es la pubertad y adolescencia, es en sí una sola etapa, que es la adolescencia. Que la adolescencia se inicia con la pubertad. Habíamos dicho, más o menos en las niñas 11 años, en los varones entre 13 y 14 años. Dura más o menos 3 años, ¿ya? Eso dura la pubertad, que es el inicio de la adolescencia. Y, ¿no es cierto?, dura el total hasta más o menos 18 o 19 años, o puede durar más, ¿ya?, la adolescencia. ¿Qué ocurre? Principalmente hay un cambio a nivel físico, pero hay también un cambio a nivel psicológico, yo le había dicho, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un cambio, ¿no es cierto?, en la estructura mental, ¿no es cierto?, de los niños, los cuales, ¿qué se busca? Ahí se busca un apoyo emocional ya no en los papás, como antes cuando era chiquitito, ¿no es cierto?, que cualquier cosa iba donde el papá o la mamá a contarle, ¿no es cierto?, lo que le había pasado. En este caso, el apoyo se busca en los amigos. Las relaciones con los adultos se hacen más conflictivas porque hay una etapa en la adolescencia, o en esta etapa de la adolescencia, donde hay un desafío hacia la autoridad. Es decir, los chicos, ustedes, todo lo que sea autoridad para ustedes no les cae bien, podríamos decir de alguna forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Todo eso lo desafían. Si lo mandan a hacer algo, ustedes dicen, no, no quiero. Pórtate bien, no. Haz tu tarea, no. Todo es no, es desafiar la autoridad del que me está mandando. Entonces, cuando se hacen, ¿no es cierto?, más graves esto, se producen ya conflictos, ¿ya? Y puede hacer, ¿no es cierto?, que cada vez vaya subiendo en magnitud. Aparece toda la parte sexual también y adquieren toda la capacidad biológica para tener hijos, es decir, tienen todas las estructuras orgánicas maduras para poder tener hijos, pero lo que no tienen es la madurez psicológica para ser padres todavía. Les falta una madurez psicológica para enfrentar, ¿no es cierto?, lo que es ser padres. Eso se da en una etapa más adulta. Y en la pubertad madura todo lo que es el sistema reproductor. ¿Por qué? Porque hay hormonas que se producen en un órgano que está en el cerebro, una glándula que se llama hipófisis. Y las hormonas, que son sustancias químicas que viajan por la sangre, llegan hasta los órganos sexuales. Y
mandan, ¿no es cierto?, que estos órganos sexuales empiecen a madurar y ellos también a producir hormonas sexuales. Y estas hormonas sexuales hacen que se desarrollen todos los caracteres sexuales secundarios en los diferentes años que ya habíamos visto. Entonces, hay una hormona en el cerebro, es decir, tu cerebro es el que empieza a decirle a tus órganos que empiecen a madurar. Por lo tanto, mi cerebro, una glándula específica llamada hipófisis, fabrica una hormona que es una sustancia química que va a viajar, va a llegar a mis órganos sexuales y le va a decir esa hormona a mis órganos sexuales que maduren y produzcan hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? La progesterona y los estrógenos en las damas, y en los varones van a ser la testosterona. Y estos dos, ¿no es cierto?, van a producir todos los cambios sexuales que vamos a ver. Después viene la adultez. La adultez se inicia alrededor de los 20 años y dura más o menos hasta los 60. Y a veces lo subdividen en diferentes etapas. Acá ya hay una madurez completa a nivel orgánico y también psicológico. Por lo tanto, ya hay una madurez psicológica que me faculta de alguna otra forma para tener hijos. O sea, tengo la madurez psicológica para saber enfrentar esta responsabilidad de ser padres. Y también responsabilidades a nivel laboral. Y por último tenemos la vejez, que se inicia pasados los 65 años. Generalmente suelen dejar de trabajar las personas porque se jubilan, ¿no es cierto? Muchas veces a los 65 años ya son más sedentarios en algunos casos, no todos, porque la componentes orgánicos, los huesos, los músculos ya se han deteriorado un poco, por lo tanto van siendo cada vez menos los ejercicios que pueden hacer. Su actividad física es mucho más poca, podríamos decir, es mucho menor. Y, ¿no es cierto?, sí pueden transmitirnos conocimiento, experiencia que nos pueden nutrir, nos pueden ayudar a solucionar algunos problemas que nosotros podíamos tener. Porque a mayor edad, mayor es la sabiduría que tienen, ¿no es cierto?, las personas. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen y ustedes van a pensar cuáles son las etapas que yo les estoy mostrando, ¿ya? Entonces tenemos ahí la primera imagen, piensen, ¿qué etapa es? Bien, ¿qué pensaron? Niñez. La segunda, ¿cuál sería? Piensen. ¿Pensaron? ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de las características? Eso es vejez. Y acá tenemos, ¿cierto?, la capacidad que dijimos que ya podía ser padre. Por lo tanto, estamos hablando de adultez. Y esta última, que es la etapa en la que ya están empezando ustedes, que sería, o a la que van a llegar después, la adolescencia. Bueno, en el transcurso, ¿no es cierto?, que vimos de la vida, se pasaba por diferentes etapas. Pero, ¿no es cierto?, estas etapas, cada una de ellas tiene 3 tipos de cambios. En cada una de ellas hay cambios biológicos, psicológicos y sociales. Los cambios biológicos están relacionados con todos los cambios físicos, ¿ya? Todos los cambios a nivel, ¿no es cierto?, estructural de mi cuerpo. Los cambios psicológicos son aquellos que están relacionados con cambios en mi forma de pensar. Es lo que me gustaba antes y lo que me gusta ahora. Cómo era antes y cómo soy ahora en cuanto a pensamiento, cómo aprendo. ¿Ya? Lo que estoy aprendiendo, lo que me gusta aprender es diferente. Y cambios a nivel sociales, que es cómo me relaciono con las demás personas. Por ejemplo, cuando éramos más pequeños, nos relacionábamos quizás con más adultos. Después, cuando éramos niños, nos gustaba, ¿no es cierto?, relacionarnos solamente con personas de mi mismo sexo, varones. No me gustaba relacionarme con niñas.
A medida que fui creciendo, sí me puedo relacionar, quizás ahora ya me empiezo a relacionar con las niñas, a conversar con ellas, y así sucesivamente va cambiando cómo yo me relacione. Quizás voy a estar en una etapa después de la adolescencia donde va a costar que me relacione con las demás personas, me va a costar relacionarme con los adultos, por ejemplo. Me voy a relacionar mejor con todos los que sean de mi misma edad, sean niños o niñas, pero que sean más o menos de mi misma edad. Eso se refiere a los cambios sociales. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes, ¿no es cierto?, piensan cómo eran cuando entraron recién al colegio, van a ver que hay muchos cambios que han pasado, ¿no es cierto?, desde que entraron en primero básico hasta ahora. ¿Por qué? Porque quizás cuando eran más chicos les gustaba más jugar, correr, saltar, etcétera, hacer otras actividades. En cambio ahora les gusta hacer otras cosas. Ustedes ahora están en séptimo. Probablemente obviamente los gustos que tenían cuando eran más pequeños han cambiado. Su grupo de amigos quizás también cambió. O tienen el mismo grupo de amigos, pero hacen actividades diferentes a las que hacían cuando eran más chicos. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, no sé, a lo mejor les gusta escuchar música, les gusta bailar, cosa que es muy distinto a lo que hacían cuando eran más chicos. Y además tienen una capacidad de concentración mayor, es decir, pueden concentrarse por periodos un poco más largos. Ahora vamos a entrar directo en lo que son los cambios sexuales, ¿no es cierto?, secundarios, las características sexuales secundarias entre hombres y mujeres. Hay algunas que son similitudes y otras que son diferencias. Por ejemplo, en hombres y mujeres hay un aumento de estatura. También hay aparición de vello en el pubis y en las axilas, hombres y mujeres. También aún hay un desarrollo de los genitales. Y la maravillosa, ¿no es cierto?, aparición del acné en ambos. Obviamente todo eso va a depender de su estado nutricional, de la genética, de la cantidad de hormonas que están produciendo, cómo va a hacer estos cambios en hombres y mujeres. Y dentro de las mismas mujeres o dentro de los mismos hombres van a haber diferencias. Puede que un niño crezca mucho más rápido que otro niño. Puede que una niña, ¿no es cierto?, aparezca, ¿no es cierto?, vello en el pubis y en la axila más tarde que en otras niñas, por ejemplo. O el vello en la cara, en los varones. Puede que algunos tengan mucho vello en la cara y puede otro que no tenga nada. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con lo que yo les dije anteriormente. Y las cosas diferentes es que en las damas, por ejemplo, hay desarrollo de mamas, hay un cambio de la voz, que también está en el varón, pero en la dama el cambio de voz es para hacer más aguda la voz. Y en los varones la voz se hace más grave. Y eso tiene que ver con un cambio que se produce a nivel de la laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Entonces ahí se produce un cambio que hace que las mujeres tengamos una voz más fina, más aguda, más chillona, podríamos decir, y los hombres esa voz más grave que empiezan a tener después, ¿no es cierto? Porque empieza a formarse lo que uno conoce como la manzana de Adán, que es la protuberancia que hay en la garganta en los varones. Eso es porque se produce un cambio ahí en la laringe y hace que esta voz sea más grave. Y también en las damas hay una acumulación de grasa en las caderas o se ensanchan las caderas. ¿Ya? Hay un ensanchamiento de cadera. A diferencia de los varones, que el ensanchamiento es en los hombros y además aumenta la masa muscular. Y como ya les dije, la voz, ¿no es cierto?, se hace mucho más grave. Esos son los principales cambios que ocurren en hombres y mujeres. Estas serían las características sexuales secundarias que ocurren ¿no es cierto?, en la pubertad. También ocurre, ¿no es cierto?, que empiezan a madurar, ¿no es cierto?, ovarios, testículos. En los ovarios, donde estaban los ovocitos, y se empieza a producir, ¿no es cierto?, la hormona progesterona y estrógeno. ¿Cuál es la función de estas dos hormonas?
es que se empiecen a desarrollar estos caracteres sexuales secundarios que veíamos recién en las damas. Además de que aparezca el ciclo menstrual y, ¿no es cierto?, que se hayan formado los ovocitos cuando usted estaba, ¿no es cierto?, en el útero materno, que ahí se formaron los ovocitos. En los varones están, ¿no es cierto?, las gónadas o las estructuras que tienen que ver con la reproducción, que serían los testículos, donde tengo los espermatozoides o espermios, y que empieza, ¿no es cierto?, y se empieza a producir la hormona testosterona, que en los varones es la que produce los caracteres sexuales secundarios. Y además la formación de espermatozoides, porque los varones, a diferencia de las damas, en la pubertad comienzan a formar espermatozoides y siguen formando espermatozoides hasta el día que se mueren. A diferencia de las damas, que las damas se forman los ovocitos cuando uno está en el útero materno, una cantidad, ¿no es cierto?, determinada de ovocitos. Por lo tanto, cuando llega, ¿no es cierto?, se produce el ciclo menstrual, se libera un ovocito. Por lo tanto, a través del tiempo los ovocitos se van ocupando, ya se van liberando en el ciclo menstrual, por lo tanto va a haber un momento en que se van a acabar. Y eso es lo que se llama la menopausia, es cuando se acaban los ovocitos. Por eso las mujeres pueden ser mamás hasta cierta edad, porque ya no hay más ovocitos, y además por la parte estructural de los órganos, ¿no es cierto?, que ya empiezan a degenerar con el tiempo. En cambio los varones pueden ser papás, ¿no es cierto?, hasta edades muy avanzadas a veces. Bueno, también como lo veíamos hace un ratito, el hipotálamo, que esta glándula que está en el cerebro, y tenemos la hipófisis, que es la otra glándula de la cual hablamos. Ellas dos, ¿no es cierto?, trabajan en conjunto, y la hipófisis es la que libera, ¿no es cierto?, estas hormonas hasta los ovarios y los testículos. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a producir hormonas sexuales, estrógenos, progesterona a los ovarios y testosterona a los testículos, y que hacen, ¿no es cierto?, que se empiecen a producir las características sexuales secundarias, como por ejemplo acá que se desarrollen las mamas, se produzca el ciclo menstrual, en los varones que aumente la masa muscular y se produzca, ¿no es cierto?, empieza a salir la barba. Vamos a hacer un ejercicio acá de completar. Van a ir pensando y van a ir completando los Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Tengo 3 etapas, dijimos: infancia, pubertad, adolescencia y edad adulta. Donde acá la infancia, la pubertad y la adolescencia y la edad adulta ocurre a ciertos, ¿no es cierto?, años. También, por ejemplo, en la infancia están solamente los caracteres sexuales primarios. Después, en la pubertad, mediante la producción de hormonas, empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios y se empiezan a producir los gametos, que serían o a madurar los espermatozoides y a producirse y a madurar, ¿no es cierto?, los ovocitos, donde están las características que ya vimos. Después, en la adolescencia, terminan, ¿no es cierto?, de desarrollarse todos los caracteres sexuales secundarios, y ya al final, ¿no es cierto?, de la adolescencia se está preparado para
ser padres. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, pero que no estaban preparados psicológicamente? Sí, sí estaban preparados, ¿no es cierto?, en forma de estructural, orgánica. Que tienen la necesidad, por ejemplo, de independencia, de explorar nuevos sentimientos y buscan apoyo emocional, acuérdense que hablábamos de los amigos, y que muchas veces tienen conflictos con los adultos. Después, en la otra edad, en la adultez, hay varias etapas que vimos que ya las personas estaban preparados para tener hijos, formar ya una familia, tener estabilidad, seguridad, la parte laboral, ¿no es cierto?, ya estaba determinada. Ese es como un resumen de lo que habíamos visto recién. Y por último, nos queda ver lo que es los gametos, donde tengo el sistema reproductor femenino y masculino. En el femenino están estas células sexuales que se llaman ovocitos o los gametos. En el masculino, estas células sexuales se llaman espermatozoides. Y estos dos gametos tienen diferentes características. Por ejemplo, los ovocitos son una célula que es mucho más grande que los espermatozoides. Los espermatozoides son mucho más pequeñitos que los ovocitos. La forma que tienen, si se dan cuenta, es diferente. Tiene una forma muy diferente. Los ovocitos no se mueven. Los espermatozoides sí se pueden mover gracias a la cola que tienen, a ese flagelo que se mueve y, ¿no es cierto?, puede moverse. Ahora, lo que sí ambos, por ejemplo, tienen el núcleo en su estructura, porque son células. Entonces tienen un núcleo y en la cabeza, ¿no es cierto?, el espermatozoide está el núcleo. Por lo tanto, tienen características diferentes, ¿ya? Pero ambos son gametos y se complementan entre sí. Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto?, es lo que es la clase. Ahora les voy a dejar, ¿no es cierto?, algunas actividades que son para que complementen, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo. Unas son preguntas que pueden buscar, ¿no es cierto?, en internet o pueden buscar en su libro, ¿no es cierto?, de ciencia sobre las características del espermatozoide y también características sobre el ovocito, ¿ya? Pueden buscar información en diferentes partes y además contestar estas preguntas sobre lo que es el sistema reproductor, sobre lo que es la pubertad, la adolescencia, lo que vimos recién, que tratamos recién. Y además para que puedan profundizar lo que hemos visto, para que se entretengan un poco, porque les dejo estos links con videos, ¿ya?, que están en YouTube, que son súper interesantes y que les van a ayudar a comprender mejor todo lo que hemos visto. Espero que se encuentren muy bien ahora, que nos podamos encontrar en algún momento. Pórtense bien, cuídense, no salgan de su casa, aunque sea solamente si es necesario, y nos veremos en algún momento. Cuídense mucho.